de parte de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo a través de esta palabra. Primera de Pedro capítulo 1 en el verso 7 voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la letra dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa es la palabra de nuestro Dios para compartir en esta hora. Y queremos hablar, hermanos, acerca de la prueba de la fe. La fe, hermanos, de cada uno de aquellos que hemos confesado a Cristo tiene que ser probada. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que nuestra fe tiene que ser probada por nuestro Dios, para ver, amados hermanos, si en realidad la fe que nosotros mostramos es real y es verdadera. Porque la palabra dice: porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí podemos ver, amados hermanos, que nuestra fe va a ser sometida a prueba. El propósito de Dios es permitir las pruebas. Y esto consiste en confirmar la realidad de la fe de cada creyente. Pero hay un beneficio inmediato de esa prueba de fuego. Y es para que cada creyente, amados hermanos, se afirme mucho más cada día en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro dice que se prueba, pero ¿qué es lo que se prueba? Es la fe. Nuestra fe, amados hermanos, ¿qué es lo que se prueba? Lo que Dios va a probar es la fe que usted y yo decimos tener. Dios tiene que probarla para ver si ciertamente nuestra fe es real, es viva en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero decirles que algunos no tienen fe. Algunos tienen poca fe. Y otros pueden tener una gran fe. Pero la fe nuestra va a ser probada por nuestro Dios. Jesús dijo: aquel hombre que había creído en él porque le había visto. Pero Jesús dijo: más bienaventurados aquellos que sin verme creerán en mí. O sea, qué importante es para nosotros los creyentes la fe. Porque sin la fe, la Biblia dice que es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A nuestro Dios nosotros no le hemos visto. Literalmente, físicamente no le hemos visto. Pero por fe creemos que nuestro Dios es real. Pero por fe creemos que nuestro Dios bendice. Por fe nosotros creemos que nuestro Dios, amados hermanos, galardona a los que a Él se allegan. Creemos por fe que Dios bendice. Amados hermanos, lo primero que Dios hace es que bendice con salvación al que a Él se allega. Lo segundo que Cristo hace es que Cristo cambia la vida de los hombres. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero todo esto se efectúa a través de nuestra fe.
Es menester, amados hermanos, que me sintonizan, que nuestra fe crezca en el Señor, que nuestra fe sea creciente en el Señor. Como decía el apóstol Pablo a los hermanos que esperaba que estuvieran firmes en el Señor, creciendo siempre en la obra de nuestro Dios. Pero una de las áreas que nosotros debemos de procurar que crezca es la fe. Porque sin fe y sin amor es imposible agradar a nuestro Dios. Si no hay fe en lo que nosotros estamos haciendo, no podemos ser agradables delante de los ojos del Señor. Entonces lo primero que aquí aparece que Dios nos va a probar es nuestra fe. Porque usted y yo podemos alardear de mucha fe, pero nuestro Dios ha de probar la fe que nosotros tenemos. Bendito sea nuestro Dios en esta hora. A veces nosotros, hermanos, yo siempre he dicho esto, a veces nosotros como creyentes queremos que nuestro Dios nos aumente la fe así espontáneamente, inmediatamente. Pero a veces Dios aumenta nuestra fe a través de los procesos, a través de las dificultades, a través de las adversidades, de los problemas. Cuando a veces parece que todo se ha derrumbado. A veces parece que todo se ha terminado. Es ahí donde Dios glorifica su mano. Es ahí donde Dios se glorifica, se mueve. Es ahí donde Dios manifiesta su poder y su fe crece en el Señor. Porque Dios lo hizo sacar, como dijo el salmista David, lo hizo sacar del pozo de la desesperación. Lo hizo sacar del lodo cenagoso. Lo hizo sacar de donde estaba asfixiándose. Puso sus pies sobre peña, enderezó sus pasos, puso cántico nuevo en su boca. Alabanza a Jehová. Y decía el salmista, verán esto mucho y confiarán. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, mi alma alaba el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Qué importante es la fe para poderle servir al Señor. Porque sin fe no le vamos a poder agradar a nuestro Dios. Sin fe no vamos a poder alcanzar las bendiciones que nuestro Dios tenga dispuesto para nosotros, porque el pensamiento de nuestro Dios para con sus hijos siempre es de bien, siempre es para bendición, pero es menester que nosotros le creamos al Señor. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora, pero Dios tiene que probar nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Dios tiene que probar nuestra fe. Eso es lo que Dios va a probar de nosotros. En segundo lugar, yo le podría decir en esta mañana, ya vimos que lo que Dios va a probar de usted y de yo es nuestra fe. Pero en segundo lugar, ¿cómo se pone a prueba nuestra fe? ¿De qué manera Dios va a probar nuestra fe? Nuestra fe puede ser puesta a prueba, así como Dios probó a aquel hombre llamado Job a través de la adversidad prolongada. No fue poco el tiempo que Job estuvo sufriendo, sino que fue un largo proceso. Fue un largo, amados hermanos que me sintonizan, un largo proceso por el cual Dios lo introdujo y lo hizo pasar a través de él. ¿Para qué? Para probar su fe. Alabado sea nuestro Dios en esta hora. Por una adversidad prolongada. A veces hay adversidades que son prolongadas, pero es para probar nuestra fe. Es para probar nuestra vida delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Qué era lo que el enemigo quería que Job hiciera? Que blasfemara contra Dios, que negara el nombre del Señor. Eso era lo que el diablo quería que Job hiciera.
Pero bendito sea nuestro Dios que ayudó a Job a pesar de la tribulación, a pesar de la prueba, a pesar de la adversidad que fue prolongada, que fue grande, a pesar de que el diablo quitó sus bienes, quitó sus ovejas, sus vacas, sus camellos, quitó sus hijos y lo hizo perder todo lo que tenía hasta quedar en el polvo de la tierra. De tal manera que Job era irreconocible. Por eso sus amigos, cuando lo visitaron, se asombraron, porque ya no lo conocían. Ya no era el mismo hombre, aquel poderoso de los orientales, bien vestido, bien tratado, sino que ahora estaba hecho una sola llaga, desde la coronilla quizás de la cabeza hasta la planta de los pies. Pero Dios estaba probando la fe. Esa es la manera en que Dios a veces puede probar nuestra fe. A veces, hermanos, cuando Dios nos introduce a través del proceso de adversidad, quizás la gente no nos conoce. Nos volvemos irreconocibles quizás porque el proceso es duro, porque el proceso es largo, porque el proceso a veces es cruel. Pero lo que Dios está es poniendo a prueba nuestra fe a través de esa adversidad prolongada. Pero al final, le pregunto yo, ¿será que Job siguió confiando en nuestro Dios? La Biblia dice que sí. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al polvo de la tierra. Y la Biblia dice que Dios no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y a veces nosotros renegamos por cosas tan sencillas, amados hermanos. Ustedes que me están sintonizando, a veces nosotros reclamamos a Dios por cosas tan insignificantes. Pero Job había perdido sus hijos, había perdido sus bienes, había perdido la salud del cuerpo. Que si hubiera algo que es tremendo, es perder, creo yo, a un familiar. Y es perder la salud física. No es fácil. No es fácil. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Pero y con todo esto, Job adoró a su Dios y bendijo a su Dios. Y le pregunto yo, ¿será que Dios le dio, lo recompensó por la fe que Job mantuvo firme en el Señor? La Biblia dice que sí, que Dios le dio muchas bendiciones y mucha más riqueza. Le dio más hijos. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Yo no sé cuál sea el propósito de Dios con la prueba que usted está atravesando. Yo no sé, yo desconozco cuál sea el propósito de Dios con la dificultad que usted que me sintoniza está pasando. Pero Dios tiene un propósito. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Dios tiene un propósito y el propósito es para bien. A veces Dios puede poner a prueba la fe, como Dios probó a Abraham a través de un llamamiento a sacrificar. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Abraham que le sacrificara? A su hijo. Alabado sea el nombre del Señor. A su hijo en el que se le había dado la promesa. Cuando Dios le había dicho, en tu simiente te voy a bendecir. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Pero Dios le estaba pidiendo que le sacrificara a su hijo, en el que se le habían dado las promesas. Alabado sea nuestro Dios en esta hora. A veces Dios nos está pidiendo que sacrifiquemos para Él, pero lo que Dios está haciendo es que nos está probando. A ver qué tan dispuestos estamos nosotros a hacer la obra del Señor, a obedecer la palabra de nuestro Dios. A veces es tan sencillo, pero es tan difícil para nosotros creer a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios nos ha pedido. Pero yo quiero aconsejarle en esta mañana, simplemente obedece la palabra del Señor.
y lo demás lo hará el Señor. Porque nosotros a veces nos ponemos a cuestionar antes de obedecer lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide. Pero lo que Dios nos está pidiendo no es que cuestionemos, no es que nos preguntemos qué va a pasar después. Si yo sacrifico esto, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo voy a hacer? Esa es tarea de nuestro Dios. Esa es tarea del Dios de los cielos. Porque Abraham simplemente le pidió a su hijo. Y quizás a Abraham sí le dolía. Alabado sea el nombre del Señor. A Abraham sí le pesaba en el corazón, pero se encaminó con su hijo, se encaminó con sus criados, pero en determinado lugar le dijo: espérenme aquí, yo y el muchacho subiremos y adoraremos y volveremos, porque confiaba en la promesa de nuestro Dios, que era fiel el que le había prometido que en su simiente lo iba a bendecir. Es más, el muchacho le preguntó: Padre mío, tenemos leña, tenemos fuego, tenemos cuchillo, pero ¿y a dónde está el cordero? Y Abraham dijo: Jehová Jireh, Dios se proveerá de cordero. Y le pregunto yo, ¿falló Dios a la promesa para Abraham? Claro que no, porque Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra. Si Dios ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Alabado sea nuestro Dios en esta hora. Pero nunca cuestiones la palabra del Señor. Nunca cuestiones lo que Dios te ha mandado a hacer. Simplemente obedece y Dios te va a bendecir. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Por eso el ángel dijo a Abraham: no haga daño al muchacho, he aquí un cordero entre los arbustos, porque Dios es fiel en sus promesas. Pero a veces nosotros no queremos sacrificar para Dios lo que Él nos está pidiendo. A veces Dios nos está demandando que sacrifiquemos para Él mucho más tiempo para servirle. Pero nosotros vivimos pegados en aquella situación que si creemos que ya no hacemos esto nos vamos a morir del hambre. Pero nuestro Dios todavía puede bendecirnos, amados hermanos. ¿Cómo se pone a prueba la fe? Como la de José. Dios puede probar tu fe a través de la tentación, como fue probado José. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Fue tentado a pecar. Pero, amados hermanos, le pregunto yo, ¿cedió José? No cedió a la tentación, porque él tenía que cumplirle al Señor. Esa es la manera en que Dios puede probar tu fe. No cedas a las tentaciones de este mundo. No cedas a las tentaciones que se te presentan. Contigo está hablando el Señor en esta hora. A ti que estás siendo tentado. Allá cuando te encuentras solo. Solamente tú y quien está provocando esa tentación es el diablo. Pero yo quiero decirte que es tu fe la que está siendo puesta a prueba. Pero no cedas a la tentación. Decide obedecer a nuestro Dios, porque Dios te va a bendecir con algo mucho más mejor que lo que te está tentando. ¿De qué otra manera se pone a prueba la fe? Así como la prueba, o como se probó la fe de Daniel por aquellos obreros de maldad que tramaban que Daniel fuera destruido. Querían evitar que Daniel orara, pero Daniel decidió orar. Y es más, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, porque había una promesa, amados hermanos, había una promesa de parte del Señor que si eran llevados al extranjero, esclavos que se habían sido dispersos en otras naciones, pero si de allá oraban, amados hermanos, viendo hacia Jerusalén y extendiendo sus manos, Dios prometía oír en los cielos. Recuérdese que donde quiera que usted se encuentre,
El Dios que está arriba en los cielos está presto, está atento con su oído para escuchar su oración y también la mía. Yo termino este mensaje en esta mañana. ¿Por qué es que la fe es puesta a prueba? ¿Por qué? Porque como la plata y el oro se hacen más preciosas, así también la fe cuando se prueba. Después que Dios prueba nuestra fe, o que nuestra fe es probada a través de la dificultad, se vuelve mucho más preciosa. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Se vuelve mucho más preciosa. Miren lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 en el verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol Pedro decía que tenía una fe preciosa, porque durante el proceso de su formación fue probado. Tuvo que llorar. Tuvo, amados hermanos, que lamentarse amargamente, dice la Biblia, que el apóstol Pedro lloró. Pero después, cuando escribe a los hermanos, dice que les está escribiendo a aquellos que tienen una fe igual de preciosa que la nuestra, dice el apóstol Pedro. Qué maravilloso es cuando hemos pasado la prueba, hemos pasado al borde de la muerte, pero Dios nos ha dado vida. Entonces aprendemos a confiar mejor en el Señor. Que la vida no radica en lo que dice el doctor, la ciencia médica. La vida está en la voluntad de nuestro Dios. No se le olvide lo que dijo aquella mujer en oración llamada Ana cuando dijo: Él es el que mata, refiriéndose a Dios, y Él es el que da vida. Él es el que enriquece y Él es el que empobrece. Él es el que fortalece y Él es el que debilita. Confiemos nuestra vida por completo en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos meditado bajo el tema la prueba de la fe. Que el Señor me los bendiga en esta mañana. Estuvo con ustedes el hermano Giovanni López. Será hasta una próxima, si el Señor así nos permite. Hemos presentado el programa Una Luz